Nuestro tema del estudio del Evangelio. Ya llegamos ya al último capítulo de esta serie. ¿Ya todos preparados? ¿Listos? Lo he titulado Despertando al Evangelio. Despertando al Evangelio. Hemos visto a través de todos estos temas que hemos venido compartiendo acerca de la salvación y particularmente el último tema de la santificación, que el Evangelio es fundamental para que el creyente sea santificado. Por eso es necesario que todo cristiano sea instruido en esta doctrina. Cuando no hay doctrinas adecuadas, no hay un cristianismo verdadero. Tenemos que ser capacitados, instruidos y entrenados en los temas de las doctrinas de el Evangelio. Cuando los conocemos, cuando los sabemos estas doctrinas, pero a veces cuando se han olvidado, trae problemas al cristiano. Muchos, con el pasar de los días, eh, ya dan por sentado todo en Cristo, lo tenemos todo en Cristo, entonces poco a poco se comienza a, a manifestar en la vida de este creyente como un letargo espiritual, como un adormecimiento que afecta profundamente su vida cristiana y por ende afecta también la santificación. Y si afecta su vida cristiana y su crecimiento, pues afecta también su desarrollo y su servicio en el reino de Dios. ¿Qué sucede cuando un cristiano se encuentra en esa posición? ¿Cómo se puede despertar una vida que está adormecida, que está aletargada? Algunas iglesias tratan de resolver el problema cuando involucran a sus miembros en una cantidad de actividades. Entonces, hay emoción, hay actividad, hay euforia, ¿cierto? Y todo el tiempo están trabajando en esto. Pero realmente eso no produce crecimiento, no produce santificación. Hay un autor que dice lo siguiente, dice, los ministerios que se enfocan en producir experiencias espirituales, independientemente de la buena intención que tengan, lo que pueden estar haciendo en realidad es retardar el crecimiento espiritual al convertir a la gente en dependientes de experiencias. Es que allí hacen esto, es que allí hacen lo otro, es que hay el programa de no sé qué y el programa de sí sé cuándo, pero realmente ¿qué es lo que necesita el cristiano? Volver a Cristo, volver al Evangelio. Que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra vida, sea el centro de nuestro corazón, sea el centro de nuestro amor, de nuestros afectos, de nuestra admiración. Eso es lo que debemos hacer. Mire lo que dice el apóstol Pablo allí en su segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquí en esta versión dice que el amor de Cristo nos apremia. En la versión Reina Valera tradicional habla de constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Sí?
¿Qué significa constreñir? Es como encerrar, ¿cierto? Como encerrar. Otras versiones también dice que el amor de Cristo nos obliga, que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que está totalmente absorbido, que está totalmente abrumado, envuelto por el amor de Cristo. ¿Qué tanto estamos cada uno de nosotros abrumados por ese amor? Y fíjese que él no está utilizando aquí la primera persona. Hubiera podido decir el amor de Cristo me constriñe o el amor de Cristo me apremia, sino que ahí está utilizando el término nos. Es a todos nosotros, a todos aquellos que hemos sido partícipes o beneficiarios más bien de ese amor de Dios, de ese amor de Dios derramado en cada una de nuestras vidas. Ahora, como cristianos, como creyentes, aún el pecado mora en nosotros y nos quiere llevar nuevamente a esclavitud. La palabra dice que el Señor Jesucristo venció el poder del pecado. Pero cuando permitimos que ese pecado comience a dominarnos, aparece el orgullo, la autosuficiencia, el egoísmo y finalmente la apatía. Y la apatía espiritual. ¿Qué nos tiene que sacar de esa condición o cómo podemos salir de esa situación en que nos encontramos, donde sí, somos cristianos, ya llevamos tanto tiempo en la vida cristiana, pero ese primer amor se perdió? Por eso la palabra dice que es el amor de Cristo, ese amor que nos impulsa, ese amor que nos constriñe, ese amor que nos obliga para vencer todo aquello que nos atrae precisamente al pecado. Por eso es que en las Sagradas Escrituras el tema del amor de Dios es tan importante. Ahora, si Dios lo hubiera dicho una sola vez de que Él nos ama, es una realidad y es una verdad eterna. Pero Él lo está reafirmando muchas veces. En el libro de los Salmos lo menciona más de 100 veces. ¿Mm? Y utiliza una palabra hebrea que es Hesed. Hesed, que puede ser traducida como ese amor, un amor enraizado, un amor que tiene unas raíces profundas en el pacto, un amor que no se puede mover, un amor que está ahí, no se puede conquistar porque está totalmente anclado. Y en la palabra Gesed también aparece en el Éxodo, cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, que le deje ver su gloria. Miremos lo que dice allá en Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: El Señor, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Ahí está la palabra Hesed, misericordia y verdad, que guarda misericordia, otra vez, Hesed, a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castigue la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
¿Cómo que la palabra de Dios nos está diciendo, Dios mismo nos está diciendo, que Él expresa esa misericordia? Él es ese Gesed, ese amor totalmente incambiable, que no se puede modificar. Dios es un Dios de misericordia, un Dios Gesed, tardo para irarse. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y que perdona el pecado. Pero también está diciendo ahí que no dará por inocente al culpable. Así como es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. ¿Mm? Su amor es inconmovible, pero su justicia es inflexible. ¿Se lo repito? El amor de Dios es inconmovible, pero su justicia es inflexible. Ahora, ¿cómo podemos nosotros juntar estas dos cosas? Pues precisamente es a través del Evangelio. Vémonos que Dios en ningún momento rebajó su santidad o rebajó su justicia para poder salvar a los pecadores. Y tampoco pasó por alto la culpabilidad del hombre. Entonces ahí tenemos un problema. El Dios santo, el Dios justo, permanece así y siempre será así. La palabra dice que Dios no cambia. Pero Dios, al no cambiar ni su justicia ni su santidad, pues tampoco puede pasar por alto la culpabilidad del hombre. ¿Qué tenía que hacer Dios? Él mismo tenía que resolver el problema. Él tenía que satisfacer su propia justicia, ¿sí? Pero también tenía que poder justificar al pecador sin que su santidad fuera rebajada. Mire lo que dice Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Pues el amor de Cristo nos apremia, llegando a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Cristo, el regalo de Dios para el hombre, fue quien satisfizo la justicia de Dios. Alguien tenía que pagar y no podía ser un hombre común y corriente, porque el hombre común y corriente no es un ser justo, es un ser injusto. Así que Dios mismo tenía que satisfacer su propia justicia y envió a su Hijo para que el justo pagara por los injustos. El Señor Jesucristo se hizo carne y recibió sobre sí toda la ira de Dios, la ira que cada uno de nosotros merecíamos por todos los pecados que hemos cometido y por los que habremos de cometer. Ahora, lo que ocurrió realmente en el Calvario, mis amados hermanos, fue eso, un intercambio. Dios, por medio de Cristo, satisfaciendo su propia justicia. Dios, por medio de Cristo, aplacando la ira, su ira santa, por causa del pecado. Y toda esa ira se volcó en Cristo. Y ahora Cristo imputa esa justicia a los que han creído en Él. O sea, son justificados. Justificados. Ya no somos injustos.
Ahora somos justos. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ahora fue aplicada a nuestras vidas. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Miremos lo que dice allí en Apocalipsis, perdón, Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció, pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no conoció pecado? El Señor Jesucristo. Dios hecho carne no conoció pecado. Pero ¿qué hizo Dios el Padre sobre su Hijo? Cargó todo el pecado de nosotros. ¿Él tenía que llevarlo? No. Nosotros tenemos que sufrir las consecuencias de ese pecado. La muerte, el juicio, la condenación eterna y el infierno. ¿Y qué hace ahora entonces Dios el Padre? Si ya puso sobre su Hijo todos nuestros pecados. ¿Qué está diciendo la Biblia ahí? Dice, ¿para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos ahora justicia de Dios en Cristo. Mis amados, si no es el amor de Dios el que nos lleva a despertar de un adormecimiento espiritual, aunque pueden haber muchas más razones, pero una de las razones más importantes es ese amor de Dios. Dios quiere hacernos bien. No sé si eso quepa en nuestra cabeza. Dios quiere hacernos bien. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Pensamientos de bienestar, pensamientos de paz para darles un futuro, para darles una esperanza. Por eso allá en el Sermón de Monte el Señor Jesucristo, bienaventurado, doblemente feliz. ¿Podemos vivir en esta tierra en felicidad? Claro que sí, mis hermanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor con que Dios ama a su Hijo, el Señor Jesucristo, es el mismo amor con que nos ama a cada uno de nosotros. Vemos lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses 3:3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué hace o qué ve el Padre cuando nos mira a cada uno de nosotros? Ve al Señor Jesucristo. Si es que estamos, si es que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo, perdón. Si nuestra vida está escondida en Cristo. Y esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Realmente mi vida está escondida en Cristo? ¿Y qué significa eso de que mi vida esté escondida en Cristo? ¿Qué significa eso? Nosotros somos cristianos y como cualquier otra persona está sujeta a pasiones, lo mismo que le pasaba también a Pablo, ¿cierto? Necesitábamos un Salvador, lo mismo que necesitó el apóstol Pablo. Necesitamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, como lo necesitó también Pablo. Pero podremos preguntarnos, bueno, ¿qué diferencia entonces la vida del apóstol Pablo de nuestras vidas? Algo que determinó
la vida y el andar y el ministerio del apóstol Pablo es que él puso el evangelio en el centro de su vida. Entendió, comprendió de una manera magnífica ese amor de Cristo, amor de Dios manifestado en Cristo. Y ese amor tomó el control de toda su vida. ¿Es realmente el amor de Dios el que nos envuelve? Podemos cada uno de nosotros preguntarnos. Bueno, sí, pastor, pero yo sé que Dios me ama, pero entonces, ¿por qué hay problemas en mi vida? ¿Por qué tengo situaciones difíciles? Dios nos ama por pura gracia. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo ni ninguna obra para que Dios nos ame. O sea que el amor de Dios sobre cada una de nuestras vidas no depende de lo que yo haga, ni mi desempeño. O sea, el amor de Dios no está condicionado por lo que yo haga. El amor de Dios es incondicional. Bueno, entonces, ¿por qué los problemas y por qué a veces siento que Dios ajusta las tuercas sobre mi vida? Dios me disciplina. ¿Será que necesitamos disciplina? Cuando pecamos necesitamos ser disciplinados. Veamos lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, del verso 5 en adelante. Dice, además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. ¡Wow! ¿Qué dice la palabra? Que somos hijos. ¿Qué clase de hijos? Hijos amados. Dios no puede ser indiferente al pecado de sus hijos. Y Él aplica disciplina porque Él ama a sus hijos. ¿Qué causa el pecado en la vida del creyente? Causa daño. El pecado es algo dañino, algo corrosivo, algo inmundo, que nos separa de la comunión con Dios. En muchas ocasiones, Dios nos permite que experimentemos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Para qué? Para librarnos de pecados mayores en el futuro. Ahora, la disciplina de Dios no es una disciplina arbitraria. No, para nada. Dice la palabra que es provechosa. ¿Para qué? Que la disciplina es para bien. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad.
para bien y santidad. Dos palabras interesantes, ¿no? O sea que es provechoso para nosotros ser disciplinados, porque de esa manera podemos participar de la santidad de Dios. Por eso desde el principio está diciendo, no se queje cuando es disciplinado. No desfallezca cuando está siendo corregido. Nuevamente, el que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios no significa que Dios nos ama más. Él nos corrige para que seamos santos. Nos ama, nos corrige para ser santos. Dios no nos deja como llegamos. Así como un niño recién nacido no se queda recién nacido toda la vida, sino que comienza un proceso de crecimiento, un proceso de desarrollo, un proceso de aprendizaje, un proceso de maduración. De igual manera el cristiano. En el cristiano se debe dar ese mismo proceso. Por eso el apóstol dice, y ustedes no pueden ser ya niños fluctuantes. No tienen que estar alimentándose toda la vida de leche. Tienen que crecer. ¿Mm? Tienen que crecer. ¿Qué afecto realmente es el que embarga nuestro corazón? Veamos lo que dice ya la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuál es el mayor afecto que hay en su corazón? ¿Usted qué es lo que más ama? Ah, pastor, no haga esas preguntas, porque es que eso es muy incómodo. ¿Hacia dónde o hacia quién están volcados nuestros afectos? Cuando nuestros afectos están volcados a las cosas de este mundo, nuestro corazón está cautivado por eso. Por eso la palabra dice que allí donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. A veces podemos o queremos tratar de convencernos de una manera intelectual de que las cosas realmente de este mundo no merecen nuestro afecto. ¿Y eso qué es? ¿Qué ocasiona? Pues nada, no ocurre nada. Pero cuando realmente, mis hermanos, nosotros conocemos un afecto muchísimo mayor, un afecto digno de todo nuestro esfuerzo, ese viejo afecto que hay en nuestro corazón tiene que ser desplazado por ese nuevo afecto. Intelectualmente no vamos a poderlo cambiar, sino solamente es el amor de Dios. Es el que podrá rescatar nuestro corazón de esos malos afectos. La palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y ese amor de Dios tiene que cautivar nuestro corazón. Y cuando está el amor de Dios en nuestros corazones, podemos hacerle frente a todos esos otros amores. Ay, pero... Y es ese amor de Dios el que nos tiene que
motivar. Es ese amor el que nos lleva a despertar. Es ese amor el que nos insta a estar con Él cada día. Es ese amor el que nos anima a conocerlo y a entenderlo más. Es ese amor. ¿Qué dice primera de Juan 4:19? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y dónde se manifiesta ese amor? En la cruz del Calvario, mis amados hermanos, donde Cristo experimentó todo el dolor, todo el sufrimiento, donde la ira de Dios fue descargada sobre Él, todo lo que merecíamos. Hay un autor que se llama Chappell que dice lo siguiente, abro comillas: debemos desplazar el amor al pecado con un amor superior. Nuestros amores descarriados, que le dan poder al pecado en nuestro corazón, son reemplazados por el amor a Cristo, que aumenta cuando nos exponemos a su gracia y a la explicación de esta de una forma completa, una forma regular, sensible y poderosa. El Señor quiere, mis amados, abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento, como oraba el apóstol Pablo allá por sus hermanos en Éfeso. Miremos lo que dice Efesios, capítulo 1, verso 16. Dice: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Mis amados hermanos, el inconverso está ciego. El inconverso no ve. El inconverso va de tumbo en tumbo. El inconverso está muerto espiritualmente. Pero cuando los ojos de nuestro entendimiento son iluminados por el poder del glorioso evangelio del Señor Jesucristo, comenzamos a ver y a entender el evangelio. Ese amor de Dios comienza a ser vertido sobre nuestro corazón. Comenzamos a ver la gloria de nuestro Señor y Salvador. Comenzamos a experimentar su amor manifestado en los hechos del Evangelio. ¿Y eso qué tiene que producir en el creyente? Tiene que producir una profunda pasión, que nuestro corazón arda por Él. Es la manera, mis amados hermanos, en que toda apatía espiritual, todo adormecimiento espiritual es echado de nuestras vidas. Y viene nuevamente la pregunta: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿Realmente nuestros corazones están ardiendo de pasión por ese amor a Dios? ¿O ya llevamos tanto tiempo en la vida cristiana que ya nos acostumbramos a vivir así, a ir, a tener una religión más? ¿O realmente, como decía el apóstol Pablo, el vivir para cada uno de nosotros es Cristo?
¿El vivir para cada uno de nosotros realmente es Cristo? Evaluemos, examinemos. ¿Estamos más amando las cosas terrenales que al mismo Cristo? ¿Amamos más las bendiciones que el Señor nos da que aquel que bendice? ¿Estamos más ocupados e interesados con las cosas de la tierra que con las cosas del cielo? ¿Estamos haciendo tesoros aquí o estamos haciendo tesoros en el cielo? Pero fiel es Dios, fiel es Dios. Porque cuando Él comienza a abrir ese entendimiento, mis hermanos, cuando comienza a traer la luz del Evangelio de Cristo a nuestros corazones, comenzamos a saber, que dice la palabra, para que sepan, para que conozcamos, para que entendamos. Aquí en Efesios habla de tres cosas. Versículo 18. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la herencia? Esta mañana hablábamos de la herencia que tenemos, que es una herencia inconmovible, que es una herencia que no se marchita, que es una herencia pura que tenemos en los cielos, por causa de la obra del Señor Jesucristo, por cuanto Él resucitó, ahora tenemos nueva vida. Nos ha dado una nueva vida. Y la tercera cosa, el extraordinario poder. El extraordinario poder que actúa en nosotros los que creemos. Ese mismo poder que dice el versículo 20, que fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó allí en los lugares celestiales, dándole la autoridad absolutamente de todo. Allí es donde debe estar volcado nuestro amor, nuestros afectos. Y si eso es así, no va a haber cristianos volando bajo, no va a haber cristianos adormilados, amodorrados, con una vida espiritual pesada, somnolienta, sino todo lo contrario, porque ese amor de Dios nos lleva a cada día, mis amados hermanos, que cada día nuestro corazón, esa pasión y ese ardor se incremente. Lo que le pasaba a los discípulos en el camino de Maús, cuando la escritura o las escrituras eran abiertas delante de él a través de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo en los corazones de estos discípulos, dice que ardía su corazón. Que eso sea, mis amados hermanos, una realidad en cada uno de nosotros. Que nuestros afectos y nuestro amor estén totalmente volcado hacia quien lo merece, aquel que pagó por nosotros, aquel que manifestó su amor allí colgado de una cruz, llevando todo mi pecado. Gracias a Dios por el Evangelio. Amén. Amor, Señor, te damos gracias por el Evangelio, por las buenas noticias. Amado Dios, anhelamos que ese Evangelio, Señor, todo lo que hiciste allí en la cruz, sea, Señor, manifestado
en cada una de nuestras vidas. Estas buenas noticias sean una realidad para cada uno, Señor, de nosotros. Gracias por el proceso de santificación que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Pero, Señor, no permitas, oh Dios, eh, que nos enfriemos, que nos adormezcamos, sino que sea ese amor que tu palabra dice que nos constriña, que nos obliga, que nos domina, y que cada día, Señor, nos lleve a conocerte más, a acercarnos más a ti, a amarte más, a apasionar más nuestro corazón por ti, Señor, y por las cosas tuyas. Gracias, amado Dios, por todo este tiempo que nos has permitido compartir este precioso mensaje del Evangelio. Y gracias por los tiempos que vendrán, porque traerás más luz, más revelación y más entendimiento a cada uno de nuestros espíritus y corazones para conocerte, entenderte y amarte más. Que la bendición de tuya, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre tu amada iglesia que estás preparando, Señor, para tu próximo regreso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.